Buenos días amigos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos al Portal del Duende. Este día tenemos como invitados al doctor Fernando Mendoza Banda. El doctor es especialista en Derecho de Contrataciones y en Derecho Administrativo. Y hoy día vamos a tratar un tema que nos parece que es muy importante e interesante para el conocimiento de todos ustedes, que es la contratación pública. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Omar? Buenos días. El día de hoy un poco queríamos interactuar con usted para que nos explique qué es la contratación pública. Bueno, la contratación pública es un medio por el cual las entidades de la administración pública contratan bienes, servicios y ejecutan obras públicas, ¿no?, con particulares. Básicamente es eso, es un contrato entre el Estado y privados. Pero imagino que este contrato tiene ciertas características especiales diferentes a un contrato civil. Claro, obviamente, ahí hay una discusión, ¿no? Porque hay dos corrientes, unos sostienen que contratar con el Estado no es diferente como un contrato entre privados, y de otro lado que el contrato del Estado con un particular es diferente. Y bueno, yo estoy en esta segunda corriente porque el Estado contrata no para un incremento patrimonial, con un fin de lucro, no, sino para satisfacer una necesidad pública, cumplir con un servicio público. Entonces, desde ese objeto teleológico que tiene el contrato administrativo, entonces podemos decir que hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, en un contrato entre privados, cualquiera de los dos podría plantear la nulidad del contrato ante el Poder Judicial, pero ante el Poder Judicial. En cambio, la administración pública, ella sola, de manera unilateral, podría anular el contrato, lo cual no podría hacer el contratista particular. Esa es una diferencia. Por ejemplo, y otra diferencia sustancial es que los contratos entre privados pueden ser modificados por acuerdo entre ellos. El contrato administrativo puede ser modificado, sí, pero solamente lo autoriza la administración pública. Si la administración pública no autoriza la modificación del contrato, entonces el contrato no se modifica. Es decir, que el particular contratista está, para que se entienda, en una suerte de disminución respecto a la entidad pública en su relación contractual. Entiendo, en base a lo que usted nos está explicando, que debe existir una norma especial, en todo caso, que regula la contratación pública. Claro, tenemos la Ley de Contrataciones del Estado, que actualmente está vigente, que regula la contratación que hace el Estado con los particulares. Pero tengo entendido que se ha emitido hace poco, por el Congreso de la República, algunos meses atrás, una nueva ley que regula la contratación estatal, a la espera, claro está, de su reglamento para que pueda ingresar a estar en vigencia. Pero ¿nos podría comentar un poquito cuáles son esos cambios de esa nueva norma? Sí, efectivamente, se ha dado una nueva ley de contrataciones públicas, se le ha cambiado de nombre, y la ley todavía no está vigente. Se ha publicado el proyecto de reglamento para recibir comentarios, aportes y observaciones, y una vez que se emita el reglamento, luego de 90 días entrará en vigencia. Yo estimo que esta norma debe entrar en vigencia el próximo año, no pasa del primer trimestre del próximo año que entre en vigencia, ¿no? Tenemos una nueva ley, pero que todavía no se aplica. Pero entiendo que debe haber algunos principios que ambas leyes, tanto la que está vigente y la que entrará en vigencia, que regulan estas contrataciones. ¿Nos podría comentar alguno de esos principios esenciales por el cual se debe llevar a cabo las contrataciones? Mire, con la ley que está publicada, está vigente, pero no se aplica, al leer el texto, pues hay algunos detalles que se diferencian de la que actualmente se está aplicando, pero es en el proyecto de reglamento donde aparecen cambios, entiendo yo, sustanciales, y que los que manejan esta ley por parte del Estado y de los privados que contratan también con las entidades públicas van a tener que dedicarse a hacer un estudio minucioso de cómo aplicar la norma, porque hay un cambio, no diré de 180 grados, pero sí de 90 grados respecto a los procedimientos de contratación pública. Entiendo además que también en el nuevo reglamento, un poco en la ley también, se prima un tema de gestión de riesgos, ¿no?, sobre los contratos, de cómo se gestionan, cómo se ejecutan, algo que no era tan claro en la anterior norma. Claro, la gestión de riesgos, ¿no? Ya estaba en la anterior norma, pero ahora se le da mayor énfasis, porque a partir de las nuevas modalidades de contratación pública que se van a dar. Por ejemplo, ahora se va a implementar los contratos fast track,
¿Qué es un contrato fast track en una obra? Actualmente, ¿cómo funciona? Primero tengo que tener el expediente técnico y una vez que tengo el expediente técnico recién puedo ejecutar la obra. En el contrato fast track no funciona así. En el contrato fast track lo que va a ocurrir es que necesitamos ejecutar una obra y mientras vamos ejecutando la obra vamos armando el expediente técnico. Correcto. Ahí nos parece que la norma es un poco más célere para poder generar la inversión pública. Pero también había algunos especialistas que indican que esa modalidad de contratación podría también traer algunas inseguridades al momento de ejecutar, ¿no? Por la supuesta no necesidad de tener con claridad de cómo desarrollar el proyecto a través del expediente técnico. Pero, ¿usted cree realmente que es eso o necesitamos que sea más dinámica realmente la ejecución de las obras? Mire, en realidad todos se preguntan si esta ley va a arreglar los problemas de corrupción que son evidentes en la contratación pública. Ninguna ley va a remediar esto, porque es una cuestión de personas. Puede o no haber ley y seguirá habiendo corrupción. O podemos tener la ley más perfecta y seguirá habiendo corrupción, porque es una cuestión de personas, ¿no? Entonces, esta nueva ley lo que trae es legislar sobre una realidad. La realidad es que una obra, sobre todo obras de gran envergadura, pues te las puedes imaginar, pero al momento del proceso constructivo las situaciones van cambiando y muchas veces por la rigidez del expediente técnico pues no se pueden hacer modificaciones porque puede ser que interviene la Contraloría, hay adicionales. En cambio, con este sistema fast track los problemas se van solucionando y esto no es novedad, ¿no? O sea, tampoco hay que creer que estamos descubriendo la pólvora. Esto se trae de otras realidades, incluye fast track es un término en inglés que se utiliza para los contratos FIDIC o NEC, o sea, que son los contratos colaborativos. En términos generales, el fast track es un contrato colaborativo, donde lo que se pretende es llegar a un buen final. Entonces estamos hablando de que con esa ley estaríamos buscando modernizar los procesos o los procedimientos de las entidades del Estado para lograr un objetivo que es que la inversión pública se haga de la forma más transparente posible y el logro del objetivo que es atender las necesidades de la población. Bajo ese principio, ¿nos podría explicar qué modalidades de contratación son las que esta nueva ley nos trae a... Sí, mire, cuando uno lee la ley, parece que nada ha cambiado. Licitación pública, concurso público, abreviados, subasta electrónica, ¿no? ¿Verdad? A partir de ahí parece que nada ha cambiado. Pero cuando uno va al proyecto de reglamento, y hago énfasis proyecto, porque todavía no es el reglamento, es el proyecto, ahí nos habla de una serie de modalidades. Por ejemplo, puede haber una licitación, un concurso público con diálogo previo, es decir, la entidad se junta con los posibles contratistas, con los postores, y pueden conversar y cambiar la finalidad, la modalidad de ejecución del servicio, del bien o de la obra. O puede haber un diálogo competitivo, donde junta a todos y todos presentan una mejor propuesta de la que la entidad presentó. Entonces, por eso digo que, y es un llamado a las entidades públicas sobre todo, a no esperar a que salga el reglamento, porque trae serias novedades que si no se saben trabajarlas, entonces sí va a haber serios problemas en paralización en la ejecución de la contratación pública. Me parece muy interesante lo que nos dice, doctor. Es importante, creo, que los funcionarios, los servidores públicos, bueno, y también los contratistas, pues son parte de este proceso de contrataciones, se capaciten, ¿no? Tengan un conocimiento real de la norma. Teniendo en consideración que con el reglamento se está implementando un nuevo tipo de figuras, modalidades que normalmente no se manejaban en la contratación pública. Me imagino rescatando muchas experiencias de otros países, como usted indica. Pero un poco ya para terminar la entrevista, ¿qué recomendaciones daría a usted, ¿no? a los diferentes actores, ¿no? para poder lograr realmente la eficiencia en la contratación pública? Bueno, en primer lugar, la capacitación, ¿no? La autocapacitación y la capacitación que puedan dar terceros. Yo creo que la autocapacitación es la más adecuada porque tienes el proyecto a la mano,
y puedes revisarle las veces que quieras. Y también que las entidades se vayan amoldando en su estructura para poderle dar la agilidad que la ley quiere que tenga la contratación pública. Y además, la asunción de nuevas responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de una municipalidad, el alcalde ya no tiene rol protagónico. Quien tiene el rol protagónico es el gerente municipal. Y el gerente municipal va a ser el responsable funcionalmente, es decir, que podría ser sancionado hasta destituido, por ejemplo, si no se cumple con el pago al contratista dentro del plazo señalado. O sea, no va a ser del alcalde, la responsabilidad va a ser del gerente municipal. Otra novedad, que no está en la ley, sino en el proyecto de reglamento. Hasta ahora conocíamos que el órgano encargado de contrataciones, el comité de selección, a eso se suma una nueva modalidad de grupo que va a tener a su cargo el procedimiento de selección, que es la contratación por jurado. Eso es algo muy novedoso. Si el comité es un órgano colegiado, es decir, sus decisiones son por mayoría o por unanimidad, el jurado es distinto. El jurado, cada uno emite su voto de manera particular e individual, sin estar reunidos, y la suma de esos votos aprobarán o no aprobarán al contratista que gane la buena pro. Entonces, las entidades públicas van a tener que adecuar toda su organización interna, sobre todo en el área de administración y abastecimientos, para poder adecuarse a la nueva normatividad. Sobre todo, repito, que la ley no es lo suficientemente expositiva de las novedades que trae, sino es el reglamento. Doctor Fernando, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Realmente ha sido muy interesante lo que usted nos está contando sobre la contratación pública, las novedades de esta nueva norma que se ha publicado hace meses atrás, el proyecto de reglamento, que realmente trae novedades muy importantes que hay que estudiarlas. Nosotros les agradecemos muchísimo esa entrevista y los esperamos en la siguiente cita que tengamos con un nuevo especialista para tomar conocimiento de estos temas tan importantes en lo que es la gestión pública. Muchas gracias.